Hola, soy el profe Gabriel. En este video vamos a estudiar el concepto de función matemática, así como los diferentes tipos de funciones. Concepto de función. Una función es la relación entre dos variables mediante una regla de correspondencia, de tal manera que a cada valor de la primer variable que identificaremos como x le corresponde solamente un valor en la segunda variable que identificaremos como y. Veamos el siguiente ejemplo. El conjunto A estará formado por los diferentes valores que le asignaremos a x, de tal manera que tendremos x1, x2, x3 y así sucesivamente hasta el valor deseado. Al aplicar la función f de x, se formará un segundo conjunto, el conjunto B, el cual está formado por los valores y1, y2, y3 y así sucesivamente hasta el valor deseado. Como podemos observar, a cada valor de x, en este caso x1, le corresponde únicamente un valor y1. Al valor x2 le corresponde únicamente un valor y2 y así sucesivamente. En toda función tendremos una regla de correspondencia y dos tipos de variables. En primera instancia tendremos la variable independiente, la cual identificaremos como x, y será aquella a la cual le podremos asignar el valor o conjunto de valores que deseamos. Una segunda variable será la dependiente, que identificaremos como y o como f de x. Esta variable será aquella cuyo valor o conjunto de valores dependerá o estará en función de los valores asignados a la variable independiente x. Veamos este ejemplo. Nuestro ejemplo dice f de x igual a x cuadrada más 7. En este caso, x corresponde a la variable independiente. F de x corresponderá a la variable dependiente, que también ubicaremos como y. En nuestro caso, la regla de correspondencia estará formada en primera instancia por el símbolo de igual, el cual es el que permite que exista la relación entre estas dos variables. Pero además se estará integrando a la regla de correspondencia las operaciones indicadas en nuestra función. En este caso, la operación potencia, ya que nuestra x está al cuadrado, y la operación suma, ya que estamos sumando un valor constante que en este caso es 7. Continuemos con el estudio de dominio y rango en una función. Dominio es el conjunto de valores que podrá tomar la variable independiente x, es decir, todos aquellos valores para los cuales existe la función o la gráfica. Rango es el conjunto de valores que tomará la variable dependiente y. Al rango también se le conoce como contradominio, codominio e imagen de una función. Demos inicio con el estudio y análisis de dominio y rango para algunas funciones o gráficas. Como observamos en esta gráfica, el rango está asociado al eje de las y el dominio está asociado al eje de las x. En nuestra gráfica podemos observar la representación que corresponde a una función lineal. Si analizamos los valores en el eje de las x, que es nuestro eje horizontal, podremos observar, si tomamos valores hacia la derecha, valores positivos, para cada valor positivo, nuestra función podrá continuar creciendo a la derecha hacia arriba, de tal forma que nuestro conjunto de valores en x positiva se irá hasta el infinito positivo y nada la limitará. Si hacemos el análisis hacia la izquierda, para cada valor hacia la izquierda, sobre nuestro eje de las x,
nuestra función o recta continuará su desplazamiento hacia abajo a la izquierda, de tal forma que se irá hacia el infinito negativo. Recordemos que para establecer el intervalo del dominio, este siempre se realiza de izquierda a derecha. Por lo tanto, en este caso, el dominio estará dado de menos infinito a más infinito. Ahora demos paso al estudio del rango. El rango siempre se establece de abajo hacia arriba. Si analizamos los valores negativos de nuestro eje Y, para todos estos valores negativos, nuestra recta continúa su crecimiento hacia abajo a la izquierda. Si analizamos los valores positivos de nuestro rango, nuestra recta continuará su crecimiento sin limitarse hacia arriba a la derecha, de tal forma que al establecer el rango de abajo hacia arriba, podremos decir que va de menos infinito hacia más infinito, como podemos observar en esta representación. Intervalo del rango, paréntesis, menos infinito, coma, más infinito, paréntesis. Recordemos que el infinito siempre se establece con intervalo abierto. Veamos un ejemplo más. Tenemos la siguiente gráfica. Realicemos el análisis del dominio sobre el eje de las X. De izquierda a derecha podremos observar que el primer valor a donde existe nuestra gráfica es en menos 4. Si continuamos el desplazamiento hacia la derecha, el último valor a donde existe nuestra gráfica es en más 4. Después de más 4 ya no existe nuestra gráfica, de tal forma que en este caso, al establecer el intervalo del dominio de izquierda a derecha, podemos decir que el dominio va de menos 4 a 4 y que es un intervalo cerrado. Ahora analicemos el rango. El rango se establece de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba, el primer valor a donde existe nuestra gráfica será en 0. Si continuamos nuestro desplazamiento hacia arriba, el último valor en el eje de las Y donde existe la gráfica será en 4, de tal forma que el rango quedará de 0 a 4 con intervalos cerrados. Veamos un ejemplo más. Para nuestra gráfica, la cual se trata de una parábola, analicemos dominio, que es sobre el eje de las X. De izquierda a derecha, podemos, para todos estos valores negativos, nuestra parábola continuará abriendo, de tal forma que no habrá límite y se irá al infinito negativo. Para los valores positivos en el dominio hacia la derecha, nuestra gráfica continúa abriendo, de tal forma que se irá hacia el infinito positivo. Por lo tanto, si establecemos el dominio de izquierda a derecha, nuestro dominio quedará de menos infinito a más infinito. Analicemos nuestro rango. Para nuestro rango, de abajo hacia arriba, el primer valor a donde existe nuestra gráfica se encuentra en 0. Si damos valores hacia arriba, observaremos que nuestra parábola continúa creciendo hacia arriba, tanto a la derecha como hacia la izquierda, de tal forma que el último valor hacia arriba será el infinito positivo. Por lo tanto, nuestro rango queda cerrado, 0, más infinito abierto. De esta forma, hemos ejemplificado algunas funciones para las cuales hicimos el análisis del dominio y rango de la función. Continuemos con los tipos de funciones. Las funciones se clasifican en dos grandes grupos, que son algebraicas y trascendentes. A su vez, las algebraicas
se subclasifican en polinomiales, racionales e irracionales, y las trascendentes se subclasifican en exponenciales, logarítmicas y trigonométricas. Veamos ejemplos de cada una de estas. Funciones algebraicas polinomiales son aquellas que se forman por una constante, un monomio o un grupo de términos algebraicos. De este tipo de funciones podemos citar como ejemplo f de x igual a 7, la cual está formada por una constante. F de x igual a x, la cual está formada por un monomio. F de x igual a x cuadrada más 1. En este caso, estamos tratando de un binomio. F de x igual a x cúbica más x cuadrada menos x más 7. Y en este caso, pues estamos hablando de un polinomio, aunque a partir de dos términos se suele clasificar también como polinomio. Veamos ahora las funciones algebraicas racionales. Son aquellas que se forman por un cociente o una fracción de dos funciones polinomiales. Podremos citar como ejemplo f de x igual a 1 entre x, f de x igual a 2 entre x más 6, f de x igual a 3 entre x cuadrada y f de x igual a x más 2 entre x cuadrada menos 4. Como observamos en todos estos ejemplos, en cada uno de ellos tenemos una fracción o cociente. Ahora estudiemos las funciones algebraicas irracionales. Son aquellas que incluyen expresiones con radicales. Por ejemplo, f de x igual a la raíz de x. F de x igual a 4 entre raíz de x. F de x igual a la raíz de 25 menos x cuadrada. Y f de x igual a x más 3 entre la raíz de x más 5. Cada uno de estos ejemplos contiene radicales, por lo tanto son funciones algebraicas irracionales. Continuemos con las funciones trascendentes exponenciales. Son aquellas que tienen un exponente en el cual la base es un número, una expresión numérica, y el exponente es el que va a contener la variable independiente x de nuestra función. Por ejemplo, f de x igual a e a la x, recordando que e es la letra de Euler, la cual estudiamos en segundo semestre en funciones exponenciales. F de x igual a 2 a la x, en este caso la base es una expresión numérica que es 2 y la variable se encuentra contenida en el exponente. F de x igual a e a la raíz de x. Y por último, como ejemplo, podemos citar f de x igual a 3 elevado a la x más 1. En todos estos casos, nuestra variable se encuentra ubicada en el exponente de la función. Continuemos con las funciones trascendentes logarítmicas. Son aquellas que incluyen el logaritmo base 10 y a su vez también el logaritmo natural. Y la variable independiente se encuentra dentro de nuestra expresión logarítmica. Por ejemplo, f de x igual al logaritmo de x. F de x igual al logaritmo natural de x. F de x igual al logaritmo base 10 de x más 3. Y f de x igual al logaritmo natural del cociente 2x entre 3. En cada uno de estos ejemplos, como observamos, se encuentra ya sea el logaritmo base 10 expresado como LOG o el logaritmo natural expresado como ln. Ahora continuemos con las funciones trascendentes trigonométricas. Son aquellas que tienen funciones trigonométricas aplicadas a la variable independiente de nuestra función. Por ejemplo, f de x igual a seno de x.
f de x igual a coseno de x al cuadrado y f de x igual a tangente de x entre 2. En todas estas expresiones, a partir de nuestra función trigonométrica a la derecha, se encontraría el ángulo de nuestra función trigonométrica, de tal forma que en estas funciones nuestra variable está formando parte del ángulo de la función trigonométrica, como podemos observar en cada uno de estos ejercicios. Con esto hemos terminado este video en donde estudiamos el concepto de función, así como los diferentes tipos de funciones. Nos vemos en un video más.